Muy buenos días. Estamos aquí una vez más para la tarea de la semana. Vimos la semana pasada la tarea de nuestro pastor Tony, la felicidad. Ya sabemos que la felicidad no está en las cosas de este mundo, a pesar de que muchas personas la buscan acá, pero finalmente es una felicidad efímera. Hoy quiero que hablemos de el creyente y las obras. Hoy día hay muchos malos entendidos con las enseñanzas que tienen que ver con las obras. Porque unos creen que hay que hacerlas para la salvación. O sea, gente cree que tiene que hacer obras para contribuir y ayudar a la salvación. Otros creen que pueden ser mejor que las demás personas delante de Dios porque hacen X o Y obras. O versiones que se oyen decir, ese señor como era de buena gente y como hacía de buenas obras, debe estar en el cielo. O sea, creen que están en el cielo por hacer buenas obras. Pero la verdad de todo esto es que cualquier obra, no importa que sea, si es sin Cristo, solamente provocará la ira de Dios. Cualquier obra que nosotros querramos presentar delante de Dios, si no va acompañada con Jesucristo, no será aceptada delante de Dios. Y Santiago nos dice algo con respecto a las obras. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hoy quisiera que te preguntaras, ¿la fe que tú dices que tienes o la fe que Dios te ha dado es el fruto de tus obras o tu fe produce obras? Si yo estoy haciendo obras para buscar la fe o para agradar a Dios, Isaías 66:4 me dice que mis obras son como trapos de inmundicia, porque todos nos desviamos. O sea que mis obras, cuando yo las hago para tratar de comprar el favor de Dios, para verme mejor que Dios delante de Dios que otras personas, o para querer vivir cuando muera en el cielo, lo único que provocarán será la ira de Dios. Ahora, también muchas veces en nuestro viejo hombre y en nuestro orgullo pecaminoso, queremos ser mejores personas que los otros, ¿cierto? Nuestro viejo hombre muchas veces nos hace creer que somos mejores que fulanos o que soy muy bueno porque hago obras. Pues la palabra de Dios también nos baja de esta nube porque dice en Romanos 3:12 que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si este es tu modo que tú piensas de mostrar tu fe o que estás agradando a Dios, hoy la parte de Santiago te dice que tienes una fe muerta. Esas obras no tienen ningún valor ni producen fe, porque mi fe, mis obras, es el efecto de mi fe. Entonces, ¿cómo vamos a mirar las obras? Las vamos a mirar como siempre, desde el punto que habla que la Biblia. Entonces, desde el punto de la Biblia, vamos a mirar cómo es que son las buenas obras, de quién son y para quién son. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las buenas obras no son nuestras, las buenas obras son de Dios. Entonces las obras no serán la causa de nuestra fe, sino el efecto de nuestra fe. Y no las vamos a hacer para ganar el favor de las personas o de Dios, no las vamos a hacer para vernos mejor que otras personas, sino que las vamos a hacer ¿por qué? Por amor y agradecimiento. Hoy quisiera que pensáramos qué buenas obras podemos hacer esta semana. Es cierto que como creyentes
Mateo 25 nos dice que visitar a los enfermos, dar comida al hambriento, ayudar en nuestras congregaciones con las buenas obras que hacemos en nuestras congregaciones, si las hacemos como fruto de nuestra fe y animados por el amor de Dios, estaremos en el lugar correcto. Pero hay una obra que Dios quiere que hagamos por amor y agradecimiento a lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por nuestra salvación. Juan 6:27 nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Oiga, qué pregunta tan buena. Si nosotros, nuestras obras no son nuestras, son de Dios, Él las preparó para nosotros, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Cuál es la obra principal que Dios quiere que usted y yo hagamos como creyentes? Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, podemos decir que la tarea para esta semana, nosotros que creemos y conocemos a Jesús como nuestro Salvador, el único Salvador que Él ha enviado, es que vamos a sacar más tiempo para alimentar nuestras almas. ¿Cómo vamos a alimentar nuestras almas? Con el estudio de su palabra y los devocionales diarios. Mire, el ser humano debe alimentarse todos los días para mantener su salud física. Lo mismo es con nuestra fe. Mostraremos que tenemos una fe viva cuando hacemos las obras de Dios. Podemos decir entonces: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Porque cuando yo estoy vivo espiritualmente, mi mayor anhelo debe ser buscar y aprender de la palabra de Dios. Que esta semana Dios nos ayude a crear un hábito que siga por toda nuestra vida, de buscar más tiempo para alimentar nuestra alma, de dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y tenemos todos los días estudios y devocionales. Que Dios los bendiga y que nos ayude a siempre estar a su lado. No se nos olvide, esa es la obra que Dios quiere. Que conozcamos a su Hijo, ya lo conocemos. Que creamos en Él, ya nos llevó a creer en Él. Ahora que nos alimentemos para mantenernos firmes en su palabra. Una feliz semana y que nuestro Dios nos bendiga y nos guarde y nos mantenga siempre bajo su gracia. Nos veremos en una próxima oportunidad.